Jóvenes, reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo. Vamos entonces al encuentro de la semana número 8. Hoy solamente vamos a tener 1 hora de clase, ¿oyeron? Porque posterior a eso, 5 minutos antes, vamos cerrando porque tienen la evaluación seguidamente. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Cuéntenme. Voy a pasar la asistencia. ¿Verde Soto se encuentra, Lady? ¿Verde Soto se encuentra? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok. ¿Se escucha, profe? Ah, ok. ¿Verde Soto está? ¿Verde Sí, Soto? profe. Lady, ¿está? Sí, Ajá. aquí estoy. Ok. Zúñiga Sánchez Melanie, ¿está? Presente. Sí, presente. Ajá, bienvenida. Ya va, bienvenida. Bienvenidas las dos. Ok, vamos con Calvo Piña. Bueno, Calvo Piña, para que sepa, se reintegró, ¿oyeron? Se reintegró Calvo Piña. Solo que él le parió la mujer hoy esta noche, hoy. Pero ya él se reintegró. ¿Diego se encuentra? Diego Vladimir Moswit, ¿se encuentra? Debe estar en el chat, seguramente. Díaz Echeverrías Andrés Alejandro. Presente, profe. Bienvenido. El que no tenga sonido, que por favor me escriba por el chat. Paula Alexis. Presente, profe. Muy bien, bienvenido. Pérez Ramón Juan Carlos. Presente, profe. Bienvenido. Ok. Tarapeus León Esteban. Presente, profe, no es como usted dice, estará pues, por favor. Tarapuez, decía es verdad, Tarapuez. Es Tarapuez, así se repite, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ah, Tarapuez, sí, aquí te tengo. León Esteban. Profe, Sí. perdón el retraso. No se preocupe, todos Profe, estamos. perdón. ¿Ah? ¿Cómo? Que perdón el retraso, que soy día. Ajá, está bien. Tranquilo, ya te controlé la asistencia. Tarapúes. Lo que pasa es que lo leí muy rápido, ok. Raimundo Cajas, Juan. ¿Se encuentra? Presente, Lisa. Ajá, bienvenido. Díaz, Yané Carlos, Gabriel. Presente. Ajá, ¿cómo sigues? ¿Ya te recuperaste? O sea, todavía un poco dolorido, pero ya mejor. Ah, ¿le comentaste a tu compañero lo que te sucedió? Ah, no, solo a los profes. Ah, bueno, qué lamentable, pero bueno, por lo menos estás bien ya, gracias a Dios, porque de verdad que fue un susto fuerte, ¿cierto? Ah, Díaz. Fue bastante, o sea, sí fue bastante fuerte. Yo sé. Bueno, cuídate mucho. Arias López Leonardo. Arias López Presente, Leonardo. profe. ¿Está? Ah, ok, bienvenido. Bueno, jóvenes, listo, estamos todos presentes. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la hora de clase. Tenemos entonces el tema que vamos a trabajar hoy es el crecimiento y ciclos económicos. Vamos a explicar la política económica de Ecuador en algunos aspectos, por supuesto, haciendo énfasis en algunos elementos para seguir profundizando con ese tema en la semana 9. Incluso en la semana 9 no voy a poner nadie, dando oportunidad también de que se recuperen de ese proceso de evaluación y todo lo demás. Ya para la semana 10, 11, 12, 13, 14 y 15, sí vamos a poner lo que faltan para que sigamos preparándonos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la macroeconomía,
vamos a caracterizar lo que es la economía del Ecuador. Entonces, fíjense que vamos a pasar a esta lámina con una frase célebre que les traigo hoy. El verdadero precio de todo lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo. Adam Smith. Bueno, fíjense, él era economista y filósofo. Entonces, fíjense que cuando hablamos de macroeconomía, ¿verdad? Que ya vamos a revisar los conceptos que les traigo hoy, por supuesto, también el hombre como el elemento central de una sociedad macromundial, por supuesto, tiene que, a través de esa mano de obra calificada y, por supuesto, de la mano de obra especializada también, ¿verdad? Se va incrementando lo que es la fuerza productiva de cada nación. Y, por supuesto, en el esfuerzo, en la dedicación, en los valores que nosotros vamos proyectando en cada una de nuestras sociedades, asimismo iremos avanzando como una sola sociedad en crecimiento, no solamente económico, sino también en esa expansión de lo que son los ciudadanos del mundo. Y por eso es tan importante, porque uno de los problemas que ha tenido el modelo capitalista, y como lo decía Karl Marx, era que precisamente la fuerza, ¿verdad?, que quien debía de tener el control era el proletariado, porque el capitalismo y esa educación bancaria le afectó mucho a nuestra sociedad. Y lógicamente es que el modelo capitalista arrasó con todo. No solamente arrasó con lo que ha sido la división, vamos a llamarlo así, de las clases sociales, sino también esa división de los valores humanos que nos ha hecho ser muy consumidores y desplazarnos, vamos a llamarlo así, desplazarnos en una conciencia individual. Y esa conciencia individual, de una u otra forma, nos ha afectado muchísimo a la sociedad, y no solamente en ese modelo productivo, sino en el desplazamiento que hemos tenido como consumidores al 2000%, diría yo, porque ni siquiera es al 100%. Un modelo capitalista que nos hizo ser yoísta, ¿verdad? Y por supuesto, desde una racionalidad lógica, secuencial, determinista, que lo único que vale en la sociedad, de una sociedad globalizada, es el valor del dinero. Quien tiene el poder económico y quien tiene el poder político, por supuesto, tiene el poder de la sociedad. Y por eso es que nuestras sociedades, ¿verdad?, que se han ido avanzando o que han avanzado desde ese inicio, con todos los periodos de guerra que hemos vivido, ¿verdad?, hasta la época actual, que gracias a Dios, hasta 1948 que estuvieron las guerras, gracias a Dios de allí hubo el cese de las guerras. Sin embargo, la crisis económica ha estado allí latente. Incluso, por supuesto, esos modelos productivos que hemos sido tan dependientes es lo que nos ha traído toda la crisis económica que hemos estado viviendo por siglos, porque el problema de nosotros es que tenemos un modelo productivo, las sociedades, sobre todo las sociedades en desarrollo, es un modelo productivo muy dependiente de otros países, y eso nos ha afectado directa e indirectamente. Y lógicamente la mayoría de los países en desarrollo, los que tienen petróleo, por supuesto, su modelo ha sido basado en la producción del petróleo, y eso también, por supuesto, ha afectado muchísimo. Además del modelo capitalista que afectó a los estratos sociales, generó una educación bancaria, lógicamente, y eso también nos afectó en una crisis, vamos a llamarlo así, de valores, porque nos hemos desplazado desde la acumulación de capital por encima de cualquier cosa. Y esas situaciones han afectado a todo el mundo, no solamente al estrato bajo o la clase media baja, sino a todo el mundo, porque la desintegración de la especie humana cada día se ha desintegrado más, y hemos perdido, por supuesto, el equilibrio de la humanidad. Y fíjense cómo, con todo lo que nos ha impactado, vamos a llamarlo así, lo que nos ha impactado
el coronavirus, eso también ha producido, por supuesto, una incertidumbre en el modelo económico de los países en desarrollo y, por supuesto, en los países del primer mundo, porque se paralizó totalmente la sociedad. Incluso en la actualidad podemos decir que tenemos comunidades muy vulneradas en cuanto a la adquisición económica y por supuesto a los productos, porque cuando no se tiene dinero no puedes comprar nada. Entonces, lo que quiero llamar a la reflexión con este pensamiento de Adam Smith es que un país, ¿verdad?, que no se proponga a dedicarle el tiempo necesario a la producción en ese esfuerzo de 24/7, no va a salir de esa evolución en desarrollo. Por eso es que los países de primer mundo, su esfuerzo, por supuesto, productivo es 24/7, porque en la medida que trabajemos más y en la medida que nos dediquemos más, podemos ir evolucionando más rápidamente. Lo otro es que en la clase anterior habíamos hablado, ¿verdad? Déjenme poner esto por acá. Habíamos hablado de que con la revolución industrial surgió una nueva clase social que fue el proletariado o la clase obrera. Y por supuesto, en contra de la burguesía industrial. Los obreros en aquel entonces llamado proletariado hicieron, ¿verdad? Hicieron una, ¿cómo se llama? Hicieron una, ya va que se me fue el nombre, y fue una revuelca total, una revolución total en contra de la burguesía, porque a ellos no se les respetaba ni siquiera los derechos que tenían como trabajadores. Y recuerden que para ese entonces las leyes no protegían a ninguno de los trabajadores y mucho menos a la clase obrera, que era el proletariado. Así es como, ¿verdad? Además de eso, ellos trabajaban en condiciones sumamente, en condiciones deplorables y por supuesto muy peligrosas. Incluso habían accidentes, muchísimos accidentes, gracias por supuesto a las condiciones y a las máquinas que utilizaban, que muchos de los trabajadores ni siquiera estaban instruidos para manejar ese tipo de máquinas. Porque el hombre en aquel entonces, según la ciencia clásica, consideraba al hombre como una máquina sin sentimiento y por supuesto solamente visto desde la racionalidad lógica. Entonces es así como estas personas, ¿verdad?, sufrieron muchos accidentes, incluso no había leyes que los protegieran. Entonces, esa situación, por supuesto, que fueron llevando a lucha contra lucha y así se fueron generando también los factores que contribuyeron a la desigualdad social. Y lógicamente esa desigualdad social cada día se incrementa más porque el modelo capitalista no ha desaparecido, incluso el modelo capitalista sigue vivo y requete vivo. Entonces, dentro de esos factores que han contribuido a colocar una línea de desigualdad social están, por supuesto, la globalización, la corrupción, que es uno de los factores que quizás ha determinado el actuar de los ciudadanos del primero y segundo mundo y por supuesto de los países que están evolucionando, ¿verdad? Ese modelo de corrupción que estamos acostumbrados a ver, porque ya estamos acostumbrados a verlo y aceptarlo dentro de nuestra sociedad. La pobreza extrema, y yo creo que ahorita se ha incrementado muchísimo el porcentaje, ¿verdad?, estadístico de lo que es la pobreza, porque muchas personas, aunque ustedes no lo crean, porque de repente no nos ha tocado a todos, gracias a Dios, pero sí a una mayoría que están en condición de vulnerabilidad, de pobreza y de verdad están afectados. Mucha gente está con este coronavirus que ya va para 3 meses, de verdad que ha afectado mucho a la economía de los países y lógicamente a los países más desfavorecidos, y eso impacta directa o indirectamente también en los habitantes. Incluso hay muchas personas que me han comentado mis amigos y lo he visto por internet, que están en pobreza extrema y de verdad es lamentable. ¿Por qué? Porque unos países que estamos en evolución
de desarrollo, no deberíamos estar en pobreza extrema porque tenemos demasiadas riquezas y no entendemos por qué nuestros modelos políticos y económicos no han podido buscar ese equilibrio para que no solamente favorecer a un grupo, sino a la totalidad de una población, porque eso es lo que debería. Un país que va en vía de crecimiento es un país que tiene primero el nivel de pobreza mínimo y, por supuesto, un modelo de seguridad que proteja a todos los ciudadanos y, lógico, unos ciudadanos que se desplacen en conciencia social y lógicamente no debería de haber ni siquiera delincuencia, porque eso lo va aminorando cuando las personas tienen ese poder adquisitivo para poder adquirir las cosas que necesitan. Lo otro es el terrorismo, que hay muchos países que sufren de terrorismo y, por supuesto, también está otro de los factores, la drogadicción, la deserción escolar y, por supuesto, la deserción escolar es increíblemente uno de los factores que primero está ligado, vamos a llamarlo así, ligado con la pobreza, porque en la medida que se incrementa la pobreza, lógicamente también está la deserción escolar. ¿Y por qué será que la deserción escolar en esos estratos de extrema pobreza son los que más inciden, ¿verdad?, en abandonar los estudios escolares? Bueno, precisamente porque las personas que están en extrema pobreza son los que más, primero, son los que más consumen licor, buscan caer en la drogadicción y, por supuesto, también en lo que es la desintegración familiar y, lógicamente, en el embarazo en edad juvenil. Las muchachas que más salen embarazadas son las del estrato bajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprenden en su hogar. Además de eso, no tienen los medios tampoco para cuidarse y siempre andan buscando como que ese modelo de romanticismo de que alguien le sustente, ¿verdad? Le tenga la manutención familiar. Y bueno, eso generalmente no da los buenos resultados o los resultados que ellos esperan. Lo otro es que, lógicamente, en esa deserción escolar, la mayoría, por supuesto, porque los jóvenes también, otra de las cosas que sucede con la extrema pobreza es que, además de que hay deserción escolar, también el rendimiento escolar de estos niños no es el más apropiado, porque una persona que no se alimente bien, que no tenga su desayuno, sus buenos alimentos, lógicamente el rendimiento escolar, y eso está demostrado ya, va a ser muy bajo. Lo otro es la violencia doméstica. Recuerden que los modelos de violencia, por supuesto, se van aprendiendo. Todos los modelos de violencia se aprenden, ¿verdad? Tanto familiar, de pareja, por supuesto, porque de la cultura patriarca que ha sido generadora de tanta violencia, porque no hay otra. Recuerden que la cultura patriarca es la que ha reinado por siglos de siglos, desde el origen de las sociedades hasta la época que estamos viviendo, aunque se ha marcado el feminismo, también se ha hablado de la cultura matriarca. Sin embargo, la cultura patriarca a nivel del mundo está y sigue siendo privilegiada. Incluso hay países que, por supuesto, el papel de la mujer está nula en su totalidad. Lo otro es que la violencia doméstica es un grave problema, no solamente social, sino estructural y funcional, que de una u otra manera, ¿verdad?, se va repitiendo el modelo porque los jóvenes, los niños que están en ese hogar van aprendiendo esos modelos de violencia. Y lógicamente la violencia trae muchísimos problemas porque no solamente es el daño a la mujer, sino el daño a los niños, también la drogadicción, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la salud mental, el alcoholismo y todos los problemas de desintegración familiar y la disfuncionalidad de la pareja en su totalidad. Incluso la mujer que viene de estos estratos bajos, ¿verdad?, que no tiene una preparación profesional, lógicamente va a repetir el modelo porque va a buscar a otra persona para que la siga manteniendo, y eso porque tiene una carga familiar, y eso lógicamente va a tener, seguramente, ¿no?, la mayoría de las veces sucede, va a repetir el mismo modelo de violencia doméstica. Lo otro es la desintegración familiar, por supuesto.
Generalmente esas familias que son de estratos muy bajos, el marido, vamos a llamarlo así, el marido siempre le gusta tomar, ¿verdad? Tomar alcohol, y eso por supuesto va a traer problemas de violencia familiar, de descuido en la manutención de sus hijos y lógicamente de una u otra manera disfuncionalidad familiar. La violencia de género, eso está, parece mentira. La película que yo les recomendaba era de Soraya. Yo siempre les digo Soraya, pero el nombre es completo. O sea, ella Soraya es un libro, pero ella es ahorita sí les voy a decir porque me va a llegar. Ella la apedraron y ella muere así. Qué increíble, porque la violencia de género, aunque ustedes no lo crean, dentro de nuestras sociedades, de verdad es un factor determinante, primero, en todos los sentidos involutivos, porque la violencia de género no solamente tiene que ver con la mujer, sino con todo lo que es el tercer género también, con la homosexualidad. Y por supuesto, la violencia de género se ve a cada momento. Y bueno, lo otro es el desempleo. El desempleo es una causa muy importante, ¿verdad? Es un factor determinante en nuestra macroeconomía. Y por supuesto, la educación. Un país sin educación ya de verdad que va a tener niveles de analfabetismo. Incluso la UNESCO en el año 2030, es decir, en la proyección que ya hizo la UNESCO, ¿verdad? Para la educación, porque ella es la que establece los pilares fundamentales de la educación, ya estableció en el 2030 que cero analfabetismo. Ojalá se cumpla, porque de verdad todavía hay países increíblemente o localidades que todavía no saben leer ni escribir. Y lo otro es que, por supuesto, como lo dice Santo Tomás de Aquino, que la educación es el único instrumento que sirve al hombre para perfeccionarse y vivir dignamente. Eso quiere decir que sin educación nosotros no tenemos ningún modelo, así sea el modelo económico más productivo, pero si no hay un pilar fundamental de la educación para la élite, o sea, para la élite, no solamente viendo desde el punto de vista de la élite económica, sino para todo el mundo, la inclusión, vamos a llamarlo así mejor, la inclusión de la sociedad, que todos tengan derecho a la educación de manera gratuita y obligatoria, entonces, por supuesto, no tendremos una macroeconomía al 100%. Lo otro es que el maltrato infantil, parece mentira, en nuestra sociedad del siglo XXI, todavía nosotros tenemos casos alarmantes y que cada día se incrementan más con lo que es el maltrato infantil. Ay, Dios mío, los viene del mismo padre y de la madre incluso, que es una cosa que llama la atención, que los mismos padres son los primeros maltratadores, una cosa increíble. Lo otro es el embarazo en adolescentes, que ya yo les dije, incluso eso no se llama así, el embarazo en edad juvenil, porque desde los 12 años hasta los 18, hasta los 20 años, que algunas constituciones lo establecen hasta los 20 años, el embarazo en edad juvenil es un problema también estructural y funcional. ¿Por qué? Porque allí viene el porqué. El porqué es porque la mujer, ¿verdad? Generalmente esta joven no ha madurado psicológicamente, por supuesto, en esos procesos cognitivos, no ha tenido un proceso de maduración y mucho menos, ¿verdad? Va a tener la responsabilidad de cuidar a un niño. Y por supuesto, con mucha probabilidad, eso no lo digo yo, eso lo dicen los grandes economistas, los grandes sociólogos y psicólogos, que tienen la probabilidad de repetir el embarazo con mucha facilidad. Y no solamente es eso, sino que como tiene la mamá y el papá, se va a apoyar en ellos y lógicamente hay mucha probabilidad de que repita el segundo embarazo. Lo otro es que, allí viene otro problema, que como estamos en la cultura patriarca, el hombre deja la peluca, como digo yo, no asume la responsabilidad, el joven no asume la responsabilidad, se pierde, ¿verdad? Le recarga la responsabilidad a la chica y por supuesto, ella por haber dado el adelanto, ¿verdad? De la cuota inicial,
y eso por supuesto le va a traer un embarazo, porque el problema del embarazo no planificado trae muchos problemas, por supuesto, sociales, y como estamos hablando de economía y de sociedad, trae un problema de disfuncionalidad social, porque el embarazo no planificado, lógicamente, incrementa los riesgos, no solamente para la embarazada, sino para el niño y también para la sociedad. La homofobia también es otro de los factores, por supuesto. La homofobia, hay una cultura homofóbica que de verdad uno se queda impresionado con un siglo XXI. Cada quien tiene derecho a usar su cuerpo como mejor le parezca, siempre y cuando tenga la responsabilidad, ¿verdad?, de actuar de una manera coherente y apegado a las acciones virtuosas, aunque sea del tercer género. Eso no tiene nada que ver, siempre y cuando todo el mundo se apegue a las acciones virtuosas, ¿verdad? ¿Y qué son las acciones virtuosas? Las acciones virtuosas, como lo dicen muchos, entre esos Sócrates, Platón, Aristóteles, muchos autores, dicen que las acciones virtuosas son todas aquellas que creen felicidad a la sociedad, y las acciones no virtuosas lo que cree infelicidad a la población. Lo otro es violencia institucional, por supuesto, ¿verdad? Hay muchas instituciones que, como están legitimadas, tienen el poder, muchas veces actúan en contra, ¿verdad?, de lo que debería ser la normativa institucional apegada a las leyes, y violan los derechos humanos de los pobladores. Y lo otro es la salud mental. Ahorita me imagino, yo creo que es un tema que de verdad todo el mundo debería de tomarlo en consideración, porque la salud mental, jóvenes, está ahorita, de verdad, todo el mundo está alterado, no solamente, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino también cualquier disfuncionalidad o alteración que uno tenga a nivel mental, espiritual, social. Eso quiere decir que si nosotros, ¿verdad?, según la Organización Mundial de la Salud, hay muchísima drogadicción, por decir, pobreza extrema, violencia de género, no tenemos salud, según la Organización Mundial de la Salud, porque ella incluye a la salud vista desde ese punto holístico, es decir, tomando todas las vertientes que integran la salud del individuo, pero no solamente física, sino todos los aspectos que interactúen con los habitantes de una comunidad. Lo otro es que el alcoholismo también, por supuesto, tiene mucho problema, y eso generalmente, bueno, también hay los ricos de cuello blanco, ¿verdad?, que también les gusta mucho lo que es el alcohol y la droga, no se les puede quitar, pero también esto viene mucho de las familias de estratos bajos. Y lo otro es que para salir de esta lámina, la salud mental, ¿verdad?, es un tema muy importante, porque de una u otra manera las enfermedades, jóvenes, se somatizan primero en el cuerpo físico, por supuesto, se somatizan, perdón, en el cuerpo físico, pero primero pasan por lo que es el cerebro límbico, que son las emociones, ¿verdad? Y un cuerpo alterado emocionalmente, lógicamente, lo va a somatizar el cuerpo físico. Por eso es que ya está determinado también que tenemos más de 7 cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo etéreo, el cuerpo espiritual, el mental, y los otros 2 no me acuerdo, pero sí están por allí. Lo otro es, jóvenes, que, bueno, también es importante, ¿verdad?, que conozcamos, para poder hablar de todo lo que está ocurriendo de la macroeconomía y cómo hemos ido perdiendo de una otra manera, ¿verdad?, esos modelos productivos tan dependientes, porque el problema de los países en desarrollo es que somos muy productivos en cuanto al modelo económico que es basado en el petróleo. Esa ha sido como la fuerza de los modelos, y sobre todo los modelos latinos, que se han mantenido con un modelo productivo del petróleo, y eso nos ha traído, de verdad, no solamente Ecuador, sino casi todos los países, le ha traído desbalance en lo que ha sido el modelo productivo. Bueno, dice allí, según la lámina, que la pueden observar allí en la presentación, ¿verdad?, más de 1.000 millones de personas viven actualmente en extrema pobreza. Yo creo que hay muchos. Yo creo que hay más de 1.000. Y por supuesto, el 70% son mujeres, porque el problema de las mujeres, ¿cuál es el problema de nosotros las mujeres? Bueno, primero que somos las responsables, vamos a decir así,
de esa carga familiar, ¿verdad? Que la mayoría de las mujeres también, en un gran porcentaje, ha parido soltera. Y lo otro es que, bueno, que pasa de generación a generación, las otras se divorcian, y bueno, termina la mujer por la cultura patriarca, termina llevando la carga de la responsabilidad de los hijos. Y por supuesto, quien tiene la responsabilidad de los hijos tiene que tener la manutención de ellos, aunque aquí hay la ley, ¿verdad? Sin embargo, muchos no la pueden cubrir porque tampoco tienen los ingresos para el sustento de los hijos. Por eso es que los países, ¿verdad? Hay países ya que le controlan la natalidad a la mujer porque de verdad no se puede. Pues si hay una crisis económica, una mujer que esté pariendo 4 y 5 muchachos, y así sucede. Lo puedo citar ahorita en mi país como Venezuela. Venezuela, la gente sabe que está en una crisis económica, pero en la curva máxima, y ahorita es que hay mujeres saliendo embarazadas, y eso también tiene factores. ¿Por qué? Porque no tienen cómo protegerse, es decir, no tienen los anticonceptivos para protegerse, y eso también le afecta a la mujer. Y bueno, la mujer tiene todas las de perder en esta sociedad, porque Dios como que era del modelo patriarca, definitivamente. Bueno, eso es un chiste con Dios. Más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso al agua potable, eso también es verdad. ¿Por qué? Porque aquí también se ha visto, el mismo Guayaquil, yo recuerdo que tenían otra vez, tenían una revuelca allí porque les costaba muchísimo, era más costosa el agua que como que el litro de gasolina, entonces por ahí estaba esa brecha prendida. Entonces, claro, el agua potable, no solamente es el agua potable que no les llega a mucha gente, ¿por qué? Porque el problema es cuando la gente hace invasiones de barrios, es decir, que hacen invasiones, ¿verdad? Sin planificación sectorial, y eso, por supuesto, trae un problema porque no tienen para el agua potable y, por supuesto, los servicios como la electricidad y todo lo demás. Lo otro es que más de 1.000 millones, yo creo que más, carecen de vivienda, por supuesto que sí. Hay muchas personas y yo no entiendo por qué, si todos los países, ¿verdad? Que si todos nos uniéramos, todos los países, no solamente los países latinos, sino globalizados a nivel del mundo, los más ricos, porque aquí hay ricos en el mundo que ocupan los primeros lugares de los multimillonarios, que no saben qué hacer con su dinero. Si la gente se pusiera, sembrara, vamos a llamarlo así, sembrara un poquito de conciencia social, yo creo que sí podríamos, que cada uno, en vez de tener 20 carros en su hogar, o tener, incluso John Travolta, uno de los artistas más famosos de aquel entonces, que sigue siendo todavía John Travolta, él tenía, además de que ganaba en aquel entonces, imagínense, usted gana más, porque ahora él escribe sus propias películas, él ganaba en aquel entonces, cuando empezó a ser actor, ganaba $20 millones, y su hobby, para que vean cómo es la conciencia del ser humano, su hobby era coleccionar aviones. Entonces imagínense ustedes, y así ese es uno, hay como 1.000 de personalidades excéntricas y egocéntricas, por supuesto. Y entonces, dentro de ese modelo de personalidad, si cada uno, ¿verdad?, pusiera un granito de arena, yo sé que no existiera nadie sin vivienda, porque de verdad hay gente que tiene viviendas que ni siquiera las utiliza, y además de eso, vehículos que tampoco ni los usan. Entonces, es increíble cómo nuestras sociedades se han estructurado y han funcionado de una manera de verdad alarmante, fuera de orden desde todos los puntos de vista que lo observemos, y por supuesto eso está determinado por una sola cosa, por la personalidad egocéntrica, porque la persona egocéntrica, el ego no te deja pensar, y mucho menos actuar diferente. Entonces una persona que es multimillonaria no le puede partir el almita, pues, o sea, no tener conciencia social de que las otras personas pueden, ¿verdad?, también necesitan de su ayuda. Yo no sé por qué hemos pasado a ser, o sea, esta sociedad pasó a ser tan estructurada y funciona de tal forma bajo un modelo capitalista, y no hay de otra opción. Hasta ahora es el único modelo que tenemos, el modelo capitalista, y eso está explicado y requete explicado, y así sigue, y tiene más
muchísimos siglos funcionando y está vigente. Lo otro es que hay más de 840 millones de personas malnutridas, ¿no? Ahorita debe haber más. Y la desnutrición no es solamente porque no come, no tiene los alimentos necesarios la persona, no, sino que no consume los nutrientes necesarios en una dieta balanceada. Eso también es importante. 200 millones de niños son 2 millones son niños menores de 5 años que están malnutridos. Bueno, ya la foto de la otra vez, que a mí, de verdad, cuando yo veo esas imágenes que se las mostré en la clase anterior, a mí hasta me quita el apetito, de verdad. 2.000 millones de personas padecen de anemia por falta de hierro, por supuesto que sí. También el problema de la falta de hierro es que las personas no sabemos comer. Y parece mentira, uno de los graves problemas que tenemos nosotros como sociedad, y se lo digo sociedad mundial, que de verdad incide directamente en la obesidad, es que no sabemos comer, o sea, nos mal alimentamos y lógicamente eso ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, la sociedad? Por supuesto que sí, porque ese es el impacto que de una u otra manera la mala alimentación impacta en la desnutrición por una parte y en la otra en la obesidad, que lógicamente trae enfermedades como infarto del miocardio, hipertensión arterial y la diabetes, entre otras enfermedades. Entonces sí es importante que lo manejemos. Lo otro es que, bueno, ya son las 8:36 y vamos a trabajar, ¿verdad? Yo les traigo acá algunos conceptos para que vayamos trabajando y lógicamente hoy dejamos 1 hora y lógico, yo sé que ustedes deben tener el pensamiento más, la cabeza, como dicen, más hacia el examen que a lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, esto lo vamos a volver a repetir o sea, vamos a complementar, mejor dicho. Aquí arrancaría a las 9 en la clase próxima. La macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía, jóvenes? Vayan pensando. La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y capacidad de grandes agregados a nivel nacional, regional, tales como el crecimiento económico, la tasa de empleo y desempleo, la tasa de inflación. Si ustedes se ponen a ver, mientras más desempleo, mientras más tasa de inflación, por supuesto, de una u otra manera, todos esos elementos, ¿verdad? Esos elementos agregados van fluctuando y lógicamente la economía también. Incluso la tasa de desempleo de Ecuador ha incrementado con este coronavirus. Parece mentira, ¿verdad? Que el coronavirus apenas que tiene 3 meses, ya tiene 3 meses y dijeron que era 1 mes. Pero bueno, el cuento del coronavirus es que se extendió y además de que se extendió, hizo, ¿verdad?, que las grandes empresas se paralizaran, por supuesto, por las crisis que había con el coronavirus, ¿verdad? Además de eso, trajo una tasa de desempleo porque por lo menos el gobierno actual de Ecuador, que vamos a hablar de Ecuador, tenemos que hablar de Ecuador, el gobierno, el presidente, el jefe de Estado, ya había tomado, ¿verdad?, un decreto donde él ya dijo que él no podía cubrir toda esta situación que tiene Ecuador de endeudamiento, por supuesto, y lógicamente todo ese sueldo que se genera para el pago de los trabajadores. Ya yo les había hablado en la clase anterior de eso. Recuerden que el Estado asume todos los pagos de los trabajadores públicos, por supuesto. Y lógicamente, como son muchos los trabajadores y no se ha generado, ¿verdad?, los elementos, vamos a llamar así, los elementos agregados que incrementen la economía de Ecuador, porque la economía no solamente de Ecuador, del mundo se paralizó con la enfermedad que trajo este coronavirus, ¿verdad? Esta infección ha sido súper agravante y entonces lógicamente trajo tasa de desempleo, además del recorte de la funcionalidad de algunas empresas, ¿verdad? Que no se estaba produciendo, y no solamente eso, sino que si empieza la circulación nuevamente y la producción de las empresas va a ser con una carga menos de horario y lógicamente eso va a afectar el sueldo de los trabajadores, que incluso ya habían dicho que querían disminuirlo al 50% del sueldo que cobre la persona. Entonces, imagínense ustedes, ahí digo yo, ¿qué culpa tiene el trabajador en todo caso, verdad?
¿Qué culpa tiene el trabajador en este momento de esta situación del coronavirus? Que de todas maneras igual uno tiene la responsabilidad, la sociedad se paralizó, pero el trabajador no tiene por qué asumir, eso está fuera de orden, no tiene por qué asumir o sea, la responsabilidad en todo caso de que él pague, o sea, termine, ¿verdad? Siendo él el afectado, porque es la cadena de mando, ha sido siempre así. El que más afectado siempre estará el que esté en la última línea de ese nivel jerárquico. Entonces, fíjense cómo los trabajadores, obreros, ya el presidente, por lo menos en el caso de Ecuador que estamos hablando, ya quiere que el trabajador reducirle el sueldo a esos trabajadores y eso no va a ser, o sea, él está como el modelo cuando la gasolina, cuando quiso incrementar la gasolina, eso tampoco fue permitido, porque es que eso es una cosa que trae y todo el mundo lo sabe. Al aumentar la gasolina, aumenta el transporte y aumenta todos los productos, por supuesto. Y lo otro es que la inflación también ya se ha visto. Si ustedes se ponen a observar una cuestión que costaba $1, y ya lo observamos en el supermercado, por lo menos el yogur, que yo lo estaba observando en estos días, el yogur que valía $1 o hasta ofertas en 0,90 y no sé cuánto, ahorita está en 1,15, 1,20, 1,30, dependiendo de dónde uno lo compre. Entonces, lógicamente, la economía impacta en el desempleo, en el empleo, en la inflación y, por supuesto, en el crecimiento económico. Y eso, de una u otra manera, no, está allí fluctuando porque la crisis económica que tenemos en este momento a nivel global y a nivel de Ecuador, por supuesto que está latente. Lo otro es, como lo pueden observar aquí en la lámina, son las exportaciones e importaciones de bienes entre países. Lógicamente, la macroeconomía, mientras más exportemos, mejor. Si exportamos, sería maravilloso. El problema es cuando importamos demasiado, porque si importamos todas las materias primas, incluso ustedes lo hicieron muy bien, los chicos que expusieron hablaron de las importaciones, cuando importamos muchísimo, y creo que uno de ellos fue Díaz, creo, que dijo algo allí muy bueno. Entonces, las importaciones, lógicamente, si importamos la materia prima, importamos todo lo que son los productos tecnológicos, por supuesto que nuestra economía va a ser dependiente, lógicamente, de los otros países. Y si exportamos, eso sí es maravilloso, porque entonces mientras más exportamos, más ingresos, ¿verdad?, para nuestra nación. Sin embargo, tampoco ahorita todo está paralizado y por eso es que no hay entrada de ningún tipo de dinero, por supuesto. Lo otro es que la inflación es un indicador muy importante. Sin embargo, aquí, gracias a Dios, la inflación aquí siempre ha estado como controlada. Pues no se han disparado los precios como en otros países. No digo cuál, pero está bien presente. El otro es otro concepto de macroeconomía, según Adam Smith, ¿verdad? Que es el que yo les mostré en la imagen. Allí lo tienen también, ¿verdad? Él dice que, ¿verdad?, que la economía es una rama de la teoría económica que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto mediante el análisis de la evolución de las variables económicas agregadas y de las relaciones entre ellas, como el producto, su tendencia y sus fluctuaciones, ya lo hemos hablado, el empleo, el consumo y la inversión. Y mientras más consumo, eso también lo explicaron ustedes muy bien la otra vez, mientras más consumo, mientras más inversión, mientras más ahorro de los trabajadores, lógicamente, eso quiere decir que hay una buena macroeconomía. Lógico. Y uno de los actores que se los traigo aquí, que por cierto quiero decirles, jóvenes, en esa semana 8 les agregué un libro de este señor que lo hizo José Gregorio. El libro está bueno, de economía, de verdad, se los recomiendo que lo descarguen. Bueno, uno de los autores de macroeconomía, su gran precursor, como lo pueden observar acá en esta lámina, es John Keynes, en especial en la publicación de su libro Teoría General del Empleo, Interés y Dinero. Claro, después de él surgieron otros economistas que propusieron nuevas teorías para darle explicación a todo lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, ¿verdad? Tanto del desempleo y la inflación. Uno de los aspectos que más toma en cuenta la macroeconomía es el desempleo y la inflación. Bueno, otro aspecto que él resalta aquí, que es
que es la parte, la macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de los agentes agregados, la demanda y la oferta, que la hemos hablado bastante en esta clase. Las variables monetarias, ¿verdad? El Producto Interior Bruto, que también lo explicamos en clases anteriores. Muy bien. Ahora bien, voy a hacer un espacio para quedarme aquí con la política económica y bueno, doy un espacio para escucharlo, para ver qué quieren agregar de lo que ustedes leyeron, de lo que entendieron. Por favor, quiero escuchar. ¿Se durmieron? ¿Se durmieron, jóvenes? Vamos a ver, a ustedes les gusta que yo los nombre por la lista. ¿Dónde está Lady Verdoso? ¿Qué dice Lady y Díaz Andrés? Que esos están siempre al día. Verdoso y Díaz. ¿Qué opinan? ¿Qué entendieron? ¿Qué explicación de lo que yo di pueden ustedes, qué comprendieron de lo que yo dije en todas esas situaciones que nombré? ¿O están pensando en el examen? ¿Me escuchan? En el examen, profe. Sí, yo me imagino. Sí, De verdad, profe. ¿cómo se están empezando en el examen? Pero es que hasta yo me sorprendí, ¿sabe? De verdad se los digo. Yo creía que ustedes no tenían examen. Perdón, no tenían clase hoy. Yo asumí que era solo examen. Y cuando me enteré, como que me paralizó también, porque yo nunca me imaginé que entre en clase y examen uno no tiene cabeza sino para el examen. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Quién quiere participar que no sean estos chicos que siempre han participado? A ver, ¿dónde está Arias? Que ese también le gusta mucho opinar. Arias Leonardo. ¿También Sí, estás profe. con la cabeza en el examen? Sí, está en las dos ahí, pero me agarró más. ¿Está también metido allí? Bueno, de todas maneras, no se preocupe que este tema lo vamos a reforzar para la semana 9. Yo voy a seguir hablando entonces 10 minutos más y esto queda grabado y ustedes lo vuelven a revisar y en la clase 9 comenzamos nuevamente, ¿verdad? Porque yo entiendo también, no se preocupen, yo sé cómo es. Yo sé que ustedes están pendientes, pero también les puedo decir lo siguiente. Yo les hice 10 preguntas. 2 ejercicios que ya están acostumbrados a hacer los ejercicios aquellos, ¿se acuerdan? Los ejercicios prácticos. Allí tienen esas 2 preguntas, pero simplemente igualitos. Seleccionan una de las 4 respuestas, de las respuestas que están allí. Solo una es la correcta. Está facilito, no está difícil esos 2 ejercicios. Y las otras preguntas, del 1 al 8, son de los conceptos que hemos trabajado, que por supuesto lo hicimos en el reforzamiento. Ustedes entendieron perfectamente, todos acertaban las preguntas. Allí está sumamente sencillo. Mi recomendación, como quedan ya 12 minutos y ya 1 minuto para las 9, para que se vayan a su examen, yo voy a estar pendiente, les digo. Cualquier situación que se genere, me escriben a Zúñiga, tú tienes ahí mi WhatsApp, yo tengo el teléfono en la mano, ¿sí? Me escribes cualquier cosa. ¿Me escuchas, Zúñiga? Sí, profe, sí, escuché. Que los chicos, tú tienes los números de los chicos, ¿verdad? Tienes los números de los compañeros. Ya listo, profe. Ajá, ok. Entonces, cualquier cosa me avisan de todas maneras, por si acaso, ¿no? Porque yo tengo que convertir esta vídeo y esto dura mucho, a veces dura hasta 1 hora. Bueno, lo otro es, jóvenes, que el examen está fácil. Mi recomendación, no tiene para retroceder, es decir, le va a aparecer una pregunta primero y después así consecutivamente. Entonces, lea bien. Tiene 60 minutos. Incluso yo, desde mi punto de vista, ya usted en 20 minutos puede estar durmiendo si quiere. Pero fíjense, le aparece la primera pregunta, léala bien, con calma, comprenda, ubique la palabra clave, como ya yo les dije. Vea qué es lo que se le está preguntando. Después, ese es el enunciado, ¿verdad?, de la pregunta. Después le aparecen las 4 alternativas de respuesta. Lea bien las 4 alternativas de respuesta y de allí ya usted selecciona la correcta. Y así, después que pasa esa, ¿verdad?, que responde la primera pregunta,
sigue con la 2 y así hasta llegar a la 10. Son 10 preguntas, 10 puntos y nada difícil. Yo de verdad les deseo que tengan muchísimo éxito en esta evaluación. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta sobre el examen, que no sea la pregunta que va al examen, sino sobre la administración del examen. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? ¿Ah? No, profe. ¿Todo No, claro? claro. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces yo voy a seguir hablando aquí sobre la política económica. Aquí trae este autor, ¿verdad? Y él dice que la política económica es el conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico. Y esa política económica, por supuesto, también lo hablamos ya, que lo dijimos. Lo que pasa es que nosotros comenzamos como que dándole duro a esa economía, de verdad que sí. Entonces, la política económica la establece el jefe de Estado, por supuesto, que es el que tiene la mayor autoridad para, para implementar la política económica. Y recuerden otra cosa, el que tiene el poder económico, eso siempre será así. El que tiene el poder económico y el poder político siempre tendrá el control de la sociedad. Por eso es que ni que queramos unir, como decía Marcar, sí, o Carlos Marx. Bueno, el cuento de él, que era socialista, ¿verdad? Ese modelo socialista siempre han generado polémica, porque la teoría, conceptualmente hablando, es muy bonito, pero cuando lo llevan a la práctica, el problema es que como lo administra un hombre, en general, entonces lógicamente le da la interpretación y al final del cuento termina controlando la sociedad, porque el problema de nuestro estado político y económico es que quien tiene el control político tiene también el control económico, vamos a estar claros, porque él es el que va a implementar, el jefe de Estado es el que va a implementar las políticas económicas. Y lógicamente cuando hay los estratos sociales de la élite, que son los que tienen, por supuesto, los bancos, que tiene todo lo que es el sector productivo, lógicamente también tiene el control de la sociedad. Entonces, una parte lo maneja el poder económico y la otra el poder político. Y los otros, por supuesto, poderes, entonces está el poder eclesiástico, que es el poder religioso, el poder judicial y el poder militar. Y todos esos poderes han convertido a nuestra sociedad en toda un sistema estructural y funcional. Y el problema es que desde que se inició, ¿verdad?, la sociedad, desde sus orígenes, nuestras sociedades se vinieron fundando, se vinieron fundando por un modelo que es simplemente, acuérdense, la teoría estructural, es decir, las sociedades como sistema funcionan como una estructura. ¿Y por qué una estructura? Bueno, porque tiene poderes, porque tiene los diferentes poderes que los direccionan. Y así tal cual como está estructurada nuestra sociedad, así mismo funciona. Lo otro es que la política económica, ¿verdad?, es la utilización de varias herramientas aplicadas a un país con la finalidad de obtener una economía estable y progreso social para elevar las condiciones de vida de la población. Y así debería ser, de verdad. Si ustedes se ponen a ver, la política económica de todos los países debería ser elevar las condiciones de vida de la población. Y por eso yo les hago y les vuelvo a hacer énfasis en los factores y les traje esa lámina cuando inicié mi disertación, precisamente porque para que ustedes, yo de una otra manera, yo lo que ando buscando es cultivar, sembrar en ustedes la conciencia social, porque aunque no lo queramos reconocer a nivel global, es decir, de nuestra sociedad globalizada, las condiciones de vida de la población mundial todavía le falta mucho para tener un progreso social unificado, donde las condiciones de vida haya o estén ligadas a una calidad de vida. Cuando las personas tienen calidad de vida, ¿y qué es tener calidad de vida?
tener calidad de vida implica, primero, tener una buena vivienda, poseer una buena vivienda, ¿verdad? Una vivienda con todos los servicios. Lo otro, un empleo, ¿verdad? Donde se genere un buen ingreso. No es que el ingreso te sirva solamente, que el sueldo que tengas te sirva solamente para tu alimentación o para algunas cosas personales. No, no. La idea es que si uno tiene un buen trabajo, ¿verdad? Tendría calidad de vida para ahorrar, porque también no solamente es cubrir la cesta básica, no, es también ahorrar, ¿verdad? Poseer una buena vivienda, quizás el que quiera tener un vehículo, poder ahorrar para viajar, tener un seguro de vida donde podamos, ¿verdad? No solo el seguro de vida ese social, no, preventivo, no. Es un seguro de vida, ¿verdad? Que nosotros podamos cubrir tener nuestra salud allí, tener también, por supuesto, una asistencia odontológica, porque eso también lo ha dejado atrás los gobiernos. O sea, la política económica que entra, por supuesto, la política sanitaria, la política educativa y la política social, el problema es que lo han llevado siempre a una direccionalidad de lo que ha sido la política económica solo para cubrir la cesta básica. Y eso no debería ser, porque el hombre no solamente es alimento. ¿Y dónde queda la salud mental? Es decir, esos espacios de recreación. ¿Dónde quedan también los espacios para la salud preventiva? Es decir, los chequeos médicos. ¿Dónde queda la salud bucal? Y para ustedes contar que la lista continúa para la próxima clase, por supuesto. Yo cierro mi intervención porque sé que ya quedan 4 minutos y de verdad no los quiero tampoco mantener allí pegados a lo que estoy diciendo, sino para la próxima clase. Este tema de la política económica le vamos a sacar, vamos a pulir bien estos elementos, porque de verdad eso de condiciones de vida de la población tenemos que ir ya despertando en conciencia ciudadana para también reclamar nuestros derechos de que no solamente somos trabajadores de una cesta básica, no, también tenemos derecho a muchas cosas que lo vamos a discutir en la próxima clase. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, quedan 3 minutos. En esos 3 minutos, fíjense lo que va a suceder. No sé si ustedes revisaron ya que está el link allí, ¿verdad? La etiqueta de la evaluación. ¿La vieron? ¿La etiqueta de la evaluación? ¿La observaron? Sí, profe. ¿Ah? Sí, sí. Ok. Sí, profe. Ok. Ella estamos a las 19, 20, a las 21, ella le va a abrir. A las 21 ya le va a abrir. Y de 21, y por supuesto le queda registrado allí. A las 21 y le va a dar de una vez el resultado. No me vayan a escribir llorando hoy. Me escriben mañana, ¿sí? Si salieron mal, pues lo que les quiero decir. Les va a abrir a las 21 y les cierra a las 22. Es decir, tiene 60 minutos de tiempo para resolver ese examen. No se desesperen mucho, relajados, crean lo que saben. Yo sé que van a salir excelentes, echándoles broma para quitar el estrés. Y lo otro es que si alguna situación, por citar un ejemplo, llegan a salir mal en esa evaluación, bueno, ya buscaremos los correctivos para ver qué podemos hacer allí. Yo no me comprometo en nada porque no sé qué sucedería. Yo estoy pensando en sentido de fe y conociendo el pensamiento crítico y reflexivo que tiene cada uno de ustedes, que además está decírselo porque las notas me lo han demostrado así, que ustedes van a salir excelentes. Mi recomendación, serenidad, claridad y pensamiento reflexivo crítico. Lo otro, jóvenes, lean bien, no se apresuren a responder, tómese sus tiempos, respire profundamente y suerte. Desde mi parte, les doy paso para que se desconecten si quieren, por lo menos en esta conferencia. Listo, profe, muchísimas gracias. Igual. Sí, perdón que le moleste, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, todas las que quieran. Disculpe, ¿hasta qué semana tiene revisado las tareas? Yo las revisé hasta la semana número, ya le digo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta las 5, porque estaba trabajando con examen. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, perfecto. ¿Tiene algo? No, porque veía que la semana 6 no estaba calificada, así que pensé que tal vez, no sé.
No, no, ¿Hubo no he algún tenido. problema y todo? Mañana empiezo. Mañana sí le doy duro, porque acuérdense que nosotros hacemos los exámenes físicos y después hacemos los exámenes en línea. Ah, ya, Entonces, listo. Muchas imagínate, por gracias. eso. Eso nomás Ok, era. está bien. Bueno, jóvenes. Profe, Sí. yo sí tengo un problema con mi deber de la semana 5. ¿Se acuerda que le dije que le iba a subir justo el día que vencía? Entonces, Ajá. usted me había calificado, me había puesto 0. Ajá, pero ya lo subiste. ¿Yo te abrí o no? Sí, le subí ese mismo día. Ajá. Ah, bueno, no hay ningún problema. Yo te lo corrijo, no, Para que tranquilo. me califique, porque Sí, ya. claro, Gracias, claro. No profe. te preocupes que yo te lo corrijo. No te preocupes, sí. Gracias, profe. Bueno, jóvenes, suerte pues. Acuérdense que la suerte es cuestión de preparación. Dulce noche. Gracias, Hola, profe. profe, gracias. Bueno, que me comentan mañana cómo salieron, ¿sí? Bueno. Sí, Suerte. profe. Sí. Chao, tranquilo. La suerte es cuestión de preparación, recuerden eso.